En este video analizamos el nivel de desarrollo de los países latinoamericanos según 6 mapas que incluían el listado de países por PIB, IDH, coeficiente Gini, entre otros. Como lo prometido es deuda, aquí vamos con la segunda parte que incluye 6 nuevos indicadores que nos pueden orientar a darnos una mejor idea de la situación actual de las naciones de nuestra región. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video. Tal y como su nombre lo indica, este factor refiere a la expectativa de vida de una población determinada con base en la media de cantidad de años que vive. Usualmente está relacionada con el IDH, pues la calidad de vida de las personas es un factor crucial. Sin embargo, también pueden influir elementos epidemiológicos y de estilo de vida. Este ranking es desarrollado por varios organismos, siendo el más importante el Programa de la ONU para el Desarrollo. Este es un factor que ha ido mejorando a medida que la tecnología avanza. Mientras que en el Neolítico la esperanza de vida de las personas era unos 15 años y en la Edad Media unos 35, en la actualidad, en Hong Kong, el lugar mejor posicionado de este ranking, la persona promedio llega a los 84 años. Cabe resaltar que en todos los países la esperanza femenina es considerablemente superior a la masculina. Enfocándonos en nuestra región, de manera genérica, con el informe del 2019, estamos por encima del promedio, con unos 74 sobre la media global de 70 a 72 años. Destacan Costa Rica y Chile con 80.1 y 80 años en promedio, por encima de países como República Checa o Estados Unidos. En la cola se encuentra Bolivia con un promedio de 71.2 años, alejado incluso del último país de la región, Haití, con una esperanza de 63.7 años. Bueno, en cuanto a la democracia, nuestra región debería estar bien posicionada, ya que todos somos repúblicas democráticas que respetan los procesos electorales, ¿no? El Congreso le deniega la financiación de su plan de seguridad, señor presidente. ¿Seguros? Pues a decir verdad, elecciones limpias y presidentes que no se perpetúen en el poder no son los únicos factores a tomar en cuenta. A decir verdad, este informe es realizado por The Economist con base en las respuestas de 60 preguntas. Con esto se determina un puntaje de entre 1 y 10 con los que se clasifica a los países que viven en una democracia plena, imperfecta o si son regímenes híbridos o autoritarios. Y aunque usted no lo crea, nuestra región es la mejor posicionada del mundo solo por detrás de Europa Occidental. Según el informe del 2019, estados como Uruguay o Costa Rica son considerados democracias plenas que superan a países desarrollados como Francia, Japón o Estados Unidos. Aunque claro, contrastan ampliamente con países como Venezuela o Cuba, considerados regímenes autoritarios por obvias razones. Todo es culpa del imperialismo yanqui. A pesar de lo anterior, hay quienes consideran que no siempre una democracia es el mejor sistema para un país, que depende de varios factores en los que a veces un régimen autoritario es mejor para consolidar el orden interno. ¿Tú qué opinas? La libertad de prensa refiere a la libertad de expresión, la cual está estipulada dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, pero que sin embargo en muchos países no es respetado. Por tal motivo, la ONG francesa Reporteros Sin Fronteras desarrolla este informe basado en un cuestionario enviado a corresponsales, investigadores y activistas por todo el mundo. Con esto, se saca un puntaje del 1 al 100, en donde 1 representa una total libertad de expresión y el 100 una completa censura. Según el informe del 2020, nuestra región es bastante dispareja. Destaca Costa Rica, que con 10.51 puntos es el séptimo país con mejor libertad de prensa en el mundo, mientras que Cuba se encuentra entre los 10 peores. Preocupan también otros casos como Venezuela y México, que se codean con regímenes autoritarios como el de Camboya. El índice de facilidad para hacer negocios es un indicador creado por el Banco Mundial
en el que, como su nombre lo indica, refleja qué tan fácil puede ser montar tu propio negocio y a su vez se relaciona con la seguridad jurídica que brinda el Estado con respecto a la propiedad privada. Esto tiene como consecuencia que los mejores países en este ranking tienen un mayor nivel de emprendimiento y desarrollo. Este indicador se basa en el estudio de las leyes existentes de cada país, enfocándose en las regulaciones de los gobiernos, la burocracia, así como la infraestructura. Nuestra región no destaca en este aspecto, pues según el informe del 2020, los países mejor posicionados son Chile y México en el puesto 59 y 60 a nivel mundial respectivamente. Por otro lado, Venezuela es el antepenúltimo a nivel mundial, mientras que países como Haití, Bolivia y Argentina se codean con países africanos. En pleno apogeo de la era de la información, no cabe duda que el acceso al Internet es básico para el desarrollo de un país. Por tal motivo, hay que tomar en consideración el número de usuarios de Internet por país, debiendo enfocarnos en el porcentaje con respecto a la población total. Este indicador va de la mano con el desarrollo tecnológico de un país y es probable que a futuro se vaya haciendo cada vez más relevante. Nuestra región está nuevamente relegada por los países desarrollados, siendo Chile el mejor posicionado con un 82.33% de su población con acceso a Internet. Por otro lado, países como Haití a las justas alcanzan un 12.33% de la población total, mientras que Nicaragua solo cuenta con un 27.86% de usuarios. El índice de educación es publicado por la ONU desde el 2010. Este informe incluye factores como el alfabetismo, la tasa de escolarización, el acceso a la educación, entre otros, y está ampliamente relacionado con el IDH. Este índice se mide del 0 al 1, siendo el 1 un nivel en el cual todos los habitantes están capacitados e instruidos para aportar a la sociedad. En mi opinión, este es el indicador más importante a largo plazo, pues la educación es la base para el desarrollo de un país. Por eso, no te olvides de ver mis videos. Lamentablemente, solo he conseguido el reporte del 2015, y si encuentras uno más actualizado, por favor, déjalo en los comentarios. En él, Argentina lideraba la región con un indicador de 0.808, mientras que Haití nuevamente queda bastante relegado con 0.425. En general, nuestra región nuevamente se encuentra en posiciones poco alentadoras, y esto está relacionado al poco porcentaje del PIB que invierten nuestros gobiernos en ese sector tan crucial. En fin, con los dos videos de este tema ya hemos analizado 12 indicadores que nos pueden ayudar a determinar el nivel de desarrollo de nuestros países. Tal y como dije en el video pasado, estos reportes se pueden prestar a distintas opiniones e interpretaciones dependiendo de qué es lo que se considere más importante para que todos alcancen un nivel de vida digno. Nuevamente reitero que a mi parecer el país más desarrollado de nuestra región podría oscilar entre Costa Rica o Uruguay. ¿Tú qué opinas? ¿Qué país te parece el más desarrollado? ¿Cuál de estos 12 factores te parece el más importante? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!